Ni esperes dinero. Ni te queríamos entonces, ni te queremos ahora. Las palabras de mi madre biológica cayeron como un jarro de agua helada mientras estaba en el vestíbulo de mármol de su mansión. Había imaginado este momento durante 50 años, y Victoria Ashworth acababa de destrozar cada sueño con una frase calculada. Pero ella no sabía que mi hija, Sofía, estaba a punto de cruzar esa puerta para darles exactamente lo que merecían oír. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde me estás mirando. Permítanme retroceder y contarles cómo una mujer de 67 años terminó cara a cara con los padres multimillonarios que la abandonaron hace medio siglo. 3 meses antes, finalmente había obtenido los resultados de ADN que había estado esperando. Después de décadas de callejones sin salida, pistas falsas y muros burocráticos, una simple prueba de saliva había abierto el caso por completo. La familia Ashworth, magnate inmobiliario con una fortuna de más de 2.000 millones de euros. Mis padres biológicos figuraban como Victoria Ashworth, de 92 años, y Ricardo Ashworth, de 94. La ironía no pasó desapercibida para mí. Pasé toda mi vida trabajando turnos dobles como camarera en un restaurante de Toledo, juntando lo suficiente para criar a mi hija Sofía como madre soltera. Mientras tanto, mis padres biológicos vivían en una mansión de 30 habitaciones en el Valle de Napa. Probablemente gasté más en vino en un mes de lo que gané en un año. Pero esto es lo que pasa cuando te abandonan siendo un bebé. Desarrollas una piel gruesa y una lengua afilada. Ambos estaban a punto de ser útiles. Contraté a un investigador privado llamado Marcos Wilson, que se especializaba en casos de reunificación familiar. Señora Williams, me dijo mientras tomábamos café, necesito prepararla para la posibilidad de que no quieran contactarla. Me reí de eso. Después de 5 décadas de dudas, estaba lista para cualquier cosa. O eso creía. Marcos había hecho su tarea. Los Ashworth tenían un hijo reconocido, Jaime, que tenía 65 años y aparentemente era tan encantador como una endodoncia. No se menciona ninguna hija entregada en adopción. Nunca te han reconocido públicamente, me había explicado Marcos con suavidad. Esto podría ser complicado. ¿Complicado? Eso iba a ser el eufemismo del siglo. Marcos había trabajado durante 3 semanas para obtener una respuesta de su equipo legal. Resulta que los multimillonarios no permiten que desconocidos lleguen a su puerta sin más, incluso desconocidos con pruebas de ADN. Finalmente, después de proporcionar una extensa documentación y aceptar una verificación de antecedentes que probablemente sabía más sobre mí que yo misma, el asistente de Victoria Ashworth llamó. La señora Ashworth puede disponer de 30 minutos para esto. Materia, dijo ella como si fuera una cita para el control de plagas. Pero yo había esperado 50 años. 30 minutos eran 30 minutos más de lo que jamás había tenido. El viaje desde Toledo hasta Napa Valley me había dado 48 horas para imaginar todos los escenarios posibles. Me había imaginado lágrimas, disculpas, tal vez incluso una cena familiar, donde finalmente entendería de dónde había sacado mi terquedad y mi incapacidad para soportar a los tontos con alegría. Sofía había querido venir conmigo, pero yo insistí en ir sola. «Mamá, no tienes que afrontar esto sola», dijo. Mi hija, bendita sea, heredó mis instintos protectores. Cariño, he estado sola toda mi vida. Puedo con 2 ancianos con más dinero que modales. Además, Sofía estaba en reuniones de preproducción para su próxima película. A los 38 años, se había convertido en una de las actrices más rentables de Hollywood, aunque todavía me llamaba todos los domingos como la buena hija que era. El éxito que había alcanzado todavía me asombraba. De teatro comunitario en Toledo a estrella de Hollywood. Eso sí que significa superar las adversidades. La finca Ashworth se encontraba tras unas puertas de hierro que probablemente costaban más que toda mi casa. Las cámaras de seguridad rastrearon mi coche de alquiler mientras me acercaba al intercomunicador. Después de indicar mi propósito y mostrar mi identificación a la cámara, las puertas se abrieron lentamente. Mientras avanzaba por el camino de grava, tuve que admitir que estaba impresionada a mi pesar.
Jardines cuidados se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y la mansión parecía sacada de un compendio arquitectónico. Un mayordomo abrió la puerta, un mayordomo de verdad, con acento y todo. «La señora Williams, supongo», dijo, mirándome de arriba a abajo como si fuera a robarme los cubiertos. «Esa soy yo, Dorothea Williams, pero todos me llaman Dot. Pensé que si hacíamos esto, más nos valía ponernos cómodos». El mayordomo, Thomas, se presentó, me condujo por pasillos llenos de cuadros que probablemente costaban más que mi salario anual. «La señora Ashworth espera en el invernadero», dijo. Tuve que contener la risa. Claro que esperaba en el invernadero. ¿Dónde más esperaría una multimillonaria a la hija que había desechado? Mis manos estaban más firmes de lo que esperaba mientras caminábamos. Quizás fueron todos esos años atendiendo a clientes difíciles en el restaurante, o quizás era demasiado curiosa para estar nerviosa. En cualquier caso, estaba a punto de conocer a la mujer que me había cuidado durante 9 meses y luego decidió que no valía la pena. El invernadero era todo cristal y plantas caras, con una vista del valle que me habría dejado sin aliento si no hubiera estado concentrada en la mujer sentada erguida en un sillón de cuero. Victoria Ashworth. Tenía 92 años, pero parecía que podría sobrevivirme por puro despecho. Victoria Ashworth me examinó como si fuera un espécimen bajo el microscopio, sus pálidos ojos azules fríos y calculadores. Iba impecablemente vestida, con lo que supuse que era de diseñador. Su cabello plateado estaba peinado de una manera que probablemente requería un equipo de profesionales. Yo, en cambio, llevaba mi mejor vestido de El Corte Inglés. Y la confianza que da saber que te has ganado cada arruga de tu cara. Así que dijo sin preámbulos: «Eres la niña, no mi hija, ni siquiera Dorotea, solo la niña». Como si yo fuera un error que ella esperaba que permaneciera enterrado. «Soy Dorothea Williams», respondí, acomodándome en la silla que Thomas había colocado frente a ella, aunque supongo que ya lo sabías. No iba a ponérselo fácil. Hizo un gesto de desdén con la mano. Los nombres se pueden cambiar. El ADN, por desgracia, no. La forma en que dijo «por desgracia» dejó claro que habría preferido que la ciencia moderna se hubiera mantenido al margen de sus asuntos. «Supongo que quieres algo», dijo. Continuó. «Siempre lo hacen». Sentí que mi temperamento comenzaba a hervir. ¿Cuántos niños perdidos hace mucho tiempo habían llamado a su puerta? «Quiero respuestas», dije simplemente. Me he pasado la vida preguntándome quién soy, de dónde vengo, por qué me entregaron. La expresión de Victoria no cambió. En todo caso, parecía aburrida. «Te entregaron porque eras un inconveniente», dijo con naturalidad. Ricardo y yo éramos jóvenes, concentrados en construir nuestra fortuna. Un bebé habría sido una distracción. Una distracción. 67 años de preguntas y yo era una distracción. Ya veo. Lo logré. Y ahora se reclinó en su silla, observándome de nuevo. Ahora estás aquí, y supongo que esperas algún tipo de compensación por tus problemas. La palabra compensación destilaba desdén. Fue entonces cuando pronunció la frase que se me quedaría grabada para siempre. Ni esperes dinero. No te queríamos entonces, y no te queremos ahora. La crueldad despreocupada del asunto era impresionante. Esta mujer acababa de despedir toda mi existencia como si estuviera pidiendo limosna, pero había aprendido hacía mucho tiempo que la mejor respuesta a la crueldad es la gracia bajo presión. «Bueno», dije, levantándome lentamente, «eso está claro». Me alicé el vestido y miré alrededor del invernadero una vez más. Hermosas plantas, por cierto. Hay que tener mucho cuidado para mantener algo prosperando en un ambiente tan frío. Si captó el doble sentido, no lo demostró. «¿A dónde crees que vas?». La voz de Victoria atravesó el invernadero como una cuchilla. Había estado caminando hacia la puerta, pero al parecer nuestra charla aún no había terminado. «Supuse que habíamos terminado», respondí, volviéndome para mirarla. Ha dejado su posición muy clara. Me hizo un gesto para que volviera a sentarme. «Ricardo aún no te conoce. Sería de mala educación irse sin verlo». «Oh, qué considerado». Después de 50 años de silencio, de repente le preocupó la mala educación. Pero yo sentía curiosidad por el hombre que me había ayudado a crearme y luego me abandonó.
Por supuesto, dije. Me recosté en mi silla. No quería ser grosera. Probablemente no le di importancia al sarcasmo, pero me hizo sentir mejor. Ricardo Ashworth entró en el invernadero 10 minutos después, moviéndose lentamente con la ayuda de un bastón ornamentado. Donde Victoria era acero frío, Ricardo era grandeza desvanecida. Probablemente había sido guapo alguna vez, pero ahora parecía un anciano que había vivido demasiado y visto demasiado. «Así que eres Dorotea», dijo, sentándose en una silla junto a Victoria. «Tienes los ojos de la familia». «Eso es lo que sugirió la prueba de ADN», respondí. «Al menos usó mi nombre». Fue una pequeña mejora respecto a que me llamaran la niña. Me observó un buen rato. «¿A qué te dedicas?», preguntó. Victoria le lanzó una mirada que podría haber congelado el infierno. Al parecer, no se suponía que fuéramos personales. «Soy camarera», dije con orgullo. «Llevo 23 años trabajando en Mel's Diner en Toledo». Había visto suficiente vergüenza en mi vida como para saber que no iba a empezar a sentirla ahora. Ricardo asintió lentamente. «Trabajo honesto», dijo. La expresión de Victoria sugería que no estaba de acuerdo. «Ricardo», dijo bruscamente, «ya hemos hablado de esta situación». Situación. Eso era lo que yo era para ellos. Una situación que había que gestionar. «¿Y tú?», pregunté. «¿Porque todavía no he hablado de nada? No te he contado nada de mi hija, ni de mi vida, ni de lo que he construido de la nada». Victoria entrecerró los ojos. «No nos interesan tus logros». El sonido de pasos acercándose en el pasillo nos interrumpió. Thomas apareció en la puerta, luciendo genuinamente angustiado. «Señora, la señora Williams ha venido a verla. Ella dice que es la hija de la señora Williams y que la están esperando». Mi corazón dio un vuelco. ¿Esperado? Sofía y yo habíamos hablado extensamente sobre esta visita durante la última semana y ella me hizo prometer que la llamaría en el momento en que saliera de la propiedad. ¿Esperado?, Victoria preguntó bruscamente. Thomas asintió. «Ella tiene identificación y tiene cierto parecido con la señora Williams. También mencionó que envió un mensaje de texto hoy temprano». Fue entonces cuando recordé que Sofía me había enviado un mensaje de texto durante el viaje, diciéndome que había terminado sus reuniones temprano y que podría intentar unirme a mí si necesitaba apoyo moral. Sofía Williams entró al invernadero como si fuera la dueña del lugar, algo que, dado su actual estatus de taquilla, bien podría haber sido. Mi hija había heredado mi estatura, pero le había añadido el glamour de Hollywood. Incluso con vaqueros y un suéter sencillo, llamaba la atención de una manera que hacía que Victoria Ashworth pareciera una pieza de museo. «Siento llegar tarde, mamá», dijo Sofía, besándome la mejilla antes de volverse hacia mis padres biológicos. El vuelo desde Vancouver se retrasó y el tráfico del aeropuerto era un infierno. Victoria y Ricardo la miraron con la clase de reconocimiento que se siente al ver a alguien en portadas de revistas y pantallas de cine. «Tú...», Victoria empezó por primera vez desde que llegué, con una expresión genuinamente sorprendida. «Sofía Williams», dijo mi hija con la sonrisa que había dado origen a una docena de comedias románticas. «La hija de Dorotea, tu nieta, supongo». Observé cómo el rostro de Ricardo pasaba por varias expresiones antes de decidirse por algo que podría haber sido orgullo. Típico. No se molestaban en atender a una camarera de restaurante, pero una nieta estrella de cine de repente les resultaba interesante. «Pensé que estabas en reuniones», le dije a Sofía, todavía procesando su inesperada llegada. «Terminé temprano ayer», respondió, sentándose en una silla a mi lado. «Volé esta mañana. No iba a dejar que enfrentaras esto sola, sobre todo después de que llamaste anoche sonando tan nerviosa». Tenía razón. La había llamado, divagando sobre mi ansiedad por la reunión. Miró alrededor del invernadero con el tipo de interés cortés que había perfeccionado para apariciones en programas de entrevistas. «Hermosa casa. ¿Debe valer cuánto? ¿50 millones? ¿60? Victoria recuperó la compostura rápidamente. «No esperábamos más invitados», dijo con rigidez. La sonrisa de Sofía nunca flaqueó. «Bueno, eso parece ser un patrón entre ustedes dos, ¿verdad?»,
No esperar gente. La temperatura en la habitación bajó unos 10 de grado. Sofía, comencé, pero levantó una mano. Está bien, mamá. Tenía muchas ganas de conocerlos. Se volvió hacia Victoria y Ricardo. Saben, he oído mucho sobre ustedes a lo largo de los años. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada hito en mi vida, mamá se preguntaba si sus padres biológicos alguna vez pensaron en ella, si alguna vez se arrepintieron de su elección. Ricardo se removió incómodo en su silla. Victoria permaneció impasible. Y ahora sé la respuesta, continuó Sofía. No pensaron en ella, no se arrepienten de nada. De hecho, la tratan como si estuviera aquí para robar la plata en lugar de conocer finalmente a quienes la crearon. El silencio se extendió entre nosotros como un alambre tenso. Entonces Victoria habló. No le debemos nada, le dijo a Sofía como si yo no estuviera allí sentada. Ella ha vivido su vida. Nosotros hemos vivido la nuestra. Sofía se reclinó en su silla y reconocí la expresión de su rostro. Era la misma que recibí justo antes de decirle a un cliente difícil exactamente lo que pensaba de su actitud. Tienes toda la razón, dijo Sofía con una voz engañosamente tranquila. No le debes nada, pero tengo curiosidad por algo. Sacó su teléfono y empezó a revisarlo. Mamá mencionó que has sido bastante generoso con organizaciones benéficas a lo largo de los años. Lo revisé durante el vuelo. Victoria y Ricardo intercambiaron miradas. ¿De qué estás hablando?, preguntó Victoria. Sofía levantó su teléfono. Bueno, según los registros fiscales disponibles públicamente, es increíble lo que se puede encontrar cuando se sabe dónde buscar. Has donado bastante a organizaciones benéficas para niños a lo largo de las décadas. Hizo una pausa para crear un efecto. La donación más interesante fueron los 3 millones de euros que donaste al Hogar de Niños Santa Catalina en 1959, solo 2 años después del nacimiento de mi madre. El silencio en la habitación era ensordecedor. Santa Catalina, allí fue donde crecí, donde las monjas me habían dicho que mis padres eran jóvenes y solteros, incapaces de cuidar de una niña, donde pasé mi infancia preguntándome si el amor alguna vez me encontraría. 3 millones de euros en 1959, repitió Sofía. Esos son unos 30 millones hoy en día. Es mucho dinero para un orfanato. Victoria por fin recuperó la voz. Esa donación se hizo para fines fiscales, pero su serenidad se quebraba como el hielo en primavera. ¿Lo era?, preguntó Sofía con inocencia. Porque según los registros, venía con una estipulación muy específica. El dinero se destinaría exclusivamente a niños que estaban, como se decía, internados debido a circunstancias familiares difíciles. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Habían dado millones para ayudar a niños como yo mientras fingían que no existía. Donaste dinero para ayudar a niños abandonados mientras te negabas a reconocer a los tuyos, dije en voz baja. La hipocresía era impresionante. Hay más, dijo Sofía, consultando nuevamente su teléfono. 2 millones de euros al Hospital Infantil en 1975, 4 millones de euros a la Foster Care Foundation en 1983, otros 6 millones de euros a varias agencias de adopción a lo largo de los años. Los miró. 28 millones de euros en total para ayudar a los niños que fueron regalados, pero ni un céntimo para el niño que realmente regalaste. Ricardo ya no nos miraba. Su mirada estaba fija en sus manos y, por primera vez, pareció cada uno de sus 94 años. Estábamos tratando de hacer el bien, dijo débilmente. Éramos jóvenes cuando nació Dorotea. Creíamos que podías comprar tu salida de la culpa, concluyó Sofía. Noticia de última hora, no funcionó. Fue entonces cuando oímos un portazo en el exterior, seguido de voces alzadas. Tomás apareció en la puerta, luciendo genuinamente angustiado. Señor, señora, el maestro Jaime está aquí, parece agitado. Jaime Ashworth irrumpió en el invernadero como un frente tormentoso. Su cara estaba roja por el esfuerzo y lo que asumí que era pánico. Era un hombre de aspecto apacible, de unos 60 años, con el tipo de barba que le venía de demasiados almuerzos de negocios y no suficiente trabajo físico. Su costoso traje no podía ocultar el hecho de que sudaba profusamente. «Mamá, papá», jadeó. «¿Qué demonios creen que están haciendo?»
Se detuvo en seco cuando nos vio a Sofía y a mí. ¿En realidad los dejaron entrar? Él exigió. ¿Tienen alguna idea de cuánto podría costarnos esto? Victoria se enderezó en su silla. Jaime, te presento a tu medio hermana Dorotea y a tu sobrina Sofía. Los ojos de Jaime se abrieron de par en par cuando reconoció a mi hija, pero su pánico rápidamente eclipsó cualquier momento de asombro. Esto es un desastre, dijo mientras caminaba de un lado a otro del invernadero. Recibí una llamada de nuestro jefe de seguridad hace 20 minutos. Al parecer alguien ha estado haciendo averiguaciones sobre nuestro fideicomiso familiar, consultas profesionales. Se volvió hacia Sofía. Supongo que eras tú. Sofía sonrió dulcemente. En realidad, esa sería mi gerente comercial, Patricia Chen. Ella es muy minuciosa cuando se trata de proteger mis intereses y aparentemente también los intereses de mi familia. Sacó su teléfono. Lo curioso de ser una actriz exitosa es que tienes acceso a algunas mentes legales muy caras. Cuando escuché que mamá venía aquí, le pedí a Patricia que investigara un poco. ¿Qué tipo de investigación? Victoria preguntó con voz preocupada. Sofía consultó su teléfono. Bueno, resulta que Patricia solía trabajar para Goldman Sachs antes de convertirse en representante de talentos. Ella sabe leer documentos financieros y tiene amigos que se especializan en leyes de fideicomisos familiares. El rostro de Jaime se puso pálido. ¿Qué encontró exactamente? La expresión de Sofía se volvió seria. Descubrió que su abuelo aparentemente era mucho más inteligente de lo que cualquiera de ustedes imaginaba. Cuando creó el fideicomiso familiar original en 1952, incluyó lo que se llama una cláusula de protección de linaje. Básicamente, cualquier heredero biológico con evidencia de ADN legítima tiene derecho a una parte igual de los bienes familiares. La habitación parecía como si estuviera girando. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté en voz baja. Sofía volvió a mirar su teléfono. Bueno, según la investigación de Patricia, el fideicomiso familiar vale aproximadamente 1.800 millones de euros. Jaime obtiene un tercio como hijo reconocido y cualquier otro hijo biológico obtiene partes iguales de los activos restantes. Me miró. Felicidades, mamá. Tienes derecho a unos 600 millones de euros. Victoria emitió un sonido de ahogo. Eso es imposible. Habríamos cambiado esa cláusula hace años si hubiéramos sabido de ella. Sofía negó con la cabeza. No se puede. Esta es la parte brillante. Su abuelo incluyó una disposición específica según la cual la cláusula de linaje solo podía eliminarse con el consentimiento unánime de todos los herederos vivos. Como usted nunca reconoció a Dorotea, nunca se le pidió su consentimiento. Jaime estaba agarrando el respaldo de una silla con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Esto destruirá todo, susurró. La junta directiva, los accionistas, las sociedades comerciales, todos dependen del control familiar estable. Sofía inclinó la cabeza con simpatía. Eso parece ser un problema para ti. Detente, dijo Jaime, y su voz se elevó hasta casi la histeria. No entiendes lo que estás haciendo. No se trata solo de dinero. Se trata de 40 años de relaciones comerciales, asociaciones y puestos directivos. Si se sabe que ha habido un aire oculto durante 67 años, se creará un caos en todos los acuerdos que hayamos hecho. Sofía se puso de pie y comenzó a caminar alrededor del invernadero como si estuviera dando un argumento final. ¿Sabes qué, Jaime? Estoy empezando a comprender la dinámica familiar aquí. Hizo un gesto hacia Victoria y Ricardo. Tus padres abandonaron a su hija porque ella no era conveniente para sus planes de negocios. Y ahora estás teniendo un ataque de pánico porque reconocerla podría ser un inconveniente para ti. No entiendes la complejidad, James empezó, pero Sofía lo interrumpió. Oh, lo entiendo perfectamente. Trabajo en una industria donde la imagen lo es todo, donde un escándalo puede acabar con una carrera. La diferencia es que yo no echo a los miembros de mi familia por la borda para proteger mis finanzas. Sacó otra carpeta de su bolso. Patricia también encontró información interesante sobre tus recientes actividades comerciales. Al parecer, usted ha estado moviendo activos silenciosamente, transfiriendo propiedades a compañías offshore y reestructurando obligaciones de deuda. Miró directamente a Jaime,
casi como si supiera que ese día podría llegar. El bastón de Ricardo cayó al suelo con un ruido metálico. ¿Cómo es posible que usted sepa de esas transacciones?, preguntó semanalmente. La sonrisa de Sofía era aguda. Patricia tiene amigos en todas partes, incluso en la SEC. Cuando se mueve tanto dinero, la gente lo nota. La pregunta es, ¿por qué te preparaste para esto si nunca esperaste que sucediera? La máscara de Victoria ahora había desaparecido por completo. Parecía vieja y cansada y quizás por primera vez un poco asustada. Siempre supimos que existía la cláusula, admitió en voz baja. Nuestros abogados llevan décadas buscando una forma de evitarlo. Y nunca encontraron una, continuó Sofía. Porque su abuelo era más inteligente que todos ustedes juntos. Quería asegurarse de que la fortuna familiar fuera para la familia, no solo para quien fuera conveniente en ese momento. Se giró hacia mí. Mamá, no solo tienes derecho a este dinero, tienes derecho a un puesto en la junta directiva, derecho a voto y acceso completo a todos los registros empresariales familiares. Jaime hizo un sonido como el de un animal herido. Ella no puede simplemente entrar aquí y apoderarse de todo lo que hemos construido. La expresión de Sofía se endureció. Todo lo que construiste, por lo que puedo ver, heredaste un imperio y desde entonces te has dejado llevar por la visión de tu abuelo. Fue entonces cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo miré y sentí un escalofrío recorrer mi columna. Patricia dice que tenemos un problema, leí en voz alta. Al parecer, alguien del bufete jurídico Ashworth ha estado haciendo preguntas sobre mí. Ellos saben de mi visita. La cara de Jaime se puso roja. Llamé a nuestros abogados en el momento en que Seguridad me informó sobre las investigaciones. Nosotros también tenemos derechos. Ya sabes, podemos protegernos. Sofía se rió, pero no era un sonido agradable. ¿Protegerse? ¿De qué? De tener que reconocer a la hija que desecharon. Por la extorsión financiera, estalló Jaime. De personas que creen que pueden entrar aquí y exigir dinero a las familias que han trabajado durante generaciones para construir algo significativo. El veneno en su voz era impresionante. Este era mi medio hermano y me veía como nada más que una amenaza para su cuenta bancaria. Extorsión financiera, me repetí. Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 67 años. Jaime, ni siquiera sabía de ninguna herencia hasta hace 10 minutos. Vine aquí por respuestas, no por dinero. Miré de Victoria a Ricardo y luego a Jaime. Quería saber por qué. Quería entender cómo 3 personas podían crear una vida y luego olvidarse de ella. Victoria intentó hablar, pero levanté la mano. Durante 67 años me he preguntado si alguna vez pensaron en mí, si alguna vez se arrepintieron de su elección, si alguna vez se preguntaron en qué tipo de persona me convertí. Caminé hacia la ventana que daba a sus jardines perfectos. Quería saber si tenía tu mirada, tu sonrisa, tu terquedad. Yo quería una familia. Teníamos 25 y 27 años, dijo Victoria en voz baja. El negocio familiar de Ricardo estaba fracasando. Mi padre amenazaba con repudiarme si no me casaba con alguien que pudiera salvar las finanzas familiares. Creíamos que un bebé arruinaría todo lo que estábamos intentando construir. Entonces, construisteis un imperio, dije girándome hacia ellos. ¡Felicidades! ¿Valió la pena? Ricardo recuperó su bastón con manos temblorosas. Nos dijimos que estaríamos mejor, dijo. Que una pareja joven podría darte cosas que nosotros no pudimos. Un hogar estable, amor, atención. ¿Lo han comprobado alguna vez?, pregunté. ¿Alguna vez se preguntaron si sus suposiciones eran correctas? Su silencio fue respuesta suficiente. Porque si lo hubieran hecho, continué, se habrían enterado de que me habían colocado con los Henderson, una pareja de unos 50 años que había perdido la esperanza de tener hijos. Frank trabajaba en una fábrica. María limpiaba casas. Tenían más amor que dinero, pero me dieron todo lo que tenían. El dolor en mi pecho ahora me resultaba familiar. Murieron cuando tenía 19 años. Tuvieron un accidente automovilístico camino a mi graduación de la universidad. Después de eso, solo quedé yo, sin familia, sin red de seguridad, sin fondo fiduciario al que recurrir. Hice un gesto hacia el invernadero.
Así que sí, construí mi vida de la nada. Y sí, cometí errores, pero nunca abandoné a un niño. Victoria estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que abrían camino a través de su maquillaje perfectamente aplicado. No podemos deshacer lo que hicimos, dijo. No podemos volver atrás y tomar decisiones diferentes. Por primera vez desde que entré en esa casa, sonaba humana. No, estoy de acuerdo. No puedes, pero puedes elegir lo que sucede después. Sofía se movió para pararse a mi lado y sentí su mano deslizarse hacia la mía. Hija mía, mi mayor logro, la prueba de que el amor puede triunfar sobre las circunstancias. Ya he hecho mi elección. Le dije a Victoria, Ricardo y Jaime. No quiero su dinero. No quiero nada de ustedes, excepto una cosa. Jaime miró hacia arriba con esperanza. Quiero que establezcan una fundación a nombre de mis padres adoptivos, Frank y Mary Henderson. Utilizar mi parte de la herencia para ayudar a los niños en hogares de acogida a encontrar hogares permanentes y amorosos. La habitación estaba completamente en silencio. Entonces Jaime habló. Estás renunciando a 600 millones de euros. Se lo doy a gente que entiende lo que realmente significa la familia, respondí, a diferencia de ustedes tres. Jaime me miró como si hubiera perdido la cabeza. No puedes hablar en serio. Estás dejando pasar 600 millones de euros. Asentí con calma. He vivido 67 años sin su dinero. Creo que lo lograré bastante bien. Pero Jaime no había terminado. Tampoco puedes simplemente regalarlo. La idea fundacional requeriría la aprobación de la junta directiva, una reestructuración legal y consecuencias fiscales. Podría tomar años. Sofía volvió a sacar su teléfono. En realidad, según Patricia, Dorotea tiene derecho a ceder su herencia a cualquier organización benéfica que elija. Se llama cesión fiduciaria de beneficencia y puede ejecutarse de inmediato. Le sonrió a Jaime. Tu abuelo realmente era minucioso. Hay otro problema, dijo Victoria en voz baja. Si Dorotea establece esta fundación, será de conocimiento público. Los medios de comunicación investigarán por qué dona una suma tan grande. La historia saldrá a la luz de todas formas. Miró a Sofía. La identidad de tu madre, tu relación con nuestra familia, todo lo que hemos intentado mantener privado. La expresión de Sofía se volvió pensativa. ¿Sabes qué? Tienes razón. Esta será una gran historia. La madre de una estrella de cine descubre a sus padres biológicos multimillonarios. Reunión familiar después de 67 años. La hija que fue regalada regresa para devolver. Hizo una pausa. Por supuesto, la forma en que se cuenta la historia depende en gran medida de cuán cooperativos sean todos. La cara de Jaime se estaba poniendo roja otra vez. ¿Nos estás amenazando? Sofía negó con la cabeza. Te ofrezco una opción. Podemos hacerlo en silencio y con dignidad, centrándonos en los aspectos positivos de la decisión de Dorotea de ayudar a los niños necesitados. O podemos hacerlo de la otra manera, donde empiezo a dar entrevistas sobre cómo fue tratada mi madre cuando intentó reconectarse con su familia biológica. La dinámica de poder en la sala había cambiado por completo. Por primera vez desde que llegué, los Ashworth eran los que estaban en desventaja. ¿Qué deseas?, Victoria preguntó en voz baja. Quiero que mi madre sea tratada con respeto, dijo Sofía simplemente. Quiero que se reconozca que ella existe, que siempre ha existido y que entregarla fue un error. Y quiero que esta fundación se establezca exactamente como ella lo solicitó, con todo el apoyo de la familia. Ricardo había estado en silencio durante la mayor parte de este intercambio, pero ahora habló. ¿Y qué pasa con Jaime? ¿Qué pasa con su posición en la empresa, su herencia? Sofía miró a mi medio hermano con algo que podría haber sido lástima. Jaime conserva su tercio de la herencia, su puesto en la junta directiva, sus relaciones comerciales. Lo único que pedimos es que deje de tratar a mi madre como si estuviera aquí para robar algo que, para empezar, nunca fue realmente suyo. ¿Y si nos negamos?, preguntó Jaime. La sonrisa de Sofía regresó, pero no era cálida. Luego Patricia tiene una conversación muy diferente con sus amigos de la prensa financiera y tengo una conversación muy diferente con mi publicista. Hizo una pausa. Tu elección. El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas. Finalmente, Victoria habló.
¿Qué necesitarían de nosotros? Una declaración pública, dijo Sofía sin dudarlo, reconociendo a Dorotea como su hija y explicando las circunstancias de su adopción de una manera que muestre respeto hacia todas las partes involucradas. Sacó su teléfono y comenzó a leer. Patricia ya redactó algo. La familia Ashworth se complace en anunciar el reencuentro con la hija de Victoria y Ricardo, Dorotea Williams, quien fue dada en adopción en 1958 debido a las circunstancias de los jóvenes padres en ese momento. Continúo leyendo. Estamos orgullosos de la extraordinaria vida que Dorotea ha construido y nos sentimos honrados de apoyar su decisión de establecer la Fundación Henderson para cuidado de crianza. Lleva el nombre de sus amorosos padres adoptivos. ¿Cómo suena eso? Victoria y Ricardo intercambiaron una larga mirada. 67 años de matrimonio y todavía podían comunicarse sin palabras. Suena justo, dijo Victoria finalmente. Jaime abrió la boca para protestar, pero Ricardo levantó la mano. Dorotea, dijo Ricardo, mirándome directamente por primera vez desde que comenzó esta conversación. Quiero que sepas que no ha pasado un día en 67 años sin que haya pensado en ti, en qué tipo de mujer te convertiste, si fuiste feliz, si encontraste el amor. Su voz se quebró ligeramente. Lo sé que no justifica lo que hicimos, pero nunca te olvidamos. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos, pero mantuve la voz firme. Entonces, ¿por qué nunca intentaron encontrarme? Se quedó en silencio durante un largo momento. Porque éramos cobardes, porque nos dijimos que estaríamos mejor sin nosotros, porque admitir que habíamos cometido un error habría significado afrontar aquello a lo que habíamos renunciado. Victoria se levantó lentamente. Su compostura finalmente había desaparecido por completo. Dorotea, sé que probablemente nunca nos perdonarás. Sé que no merecemos perdón, pero necesito que sepas que entregarte fue el mayor error de mi vida. No por el dinero, no por la publicidad, sino porque perdí la oportunidad de conocer a una mujer extraordinaria. Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña fotografía amarillenta por el paso del tiempo. Esta es la única fotografía tuya que tengo tomada antes en el hospital. Ella no pudo terminar la frase. La foto mostraba a un pequeño bebé con cabello oscuro y ojos serios. Yo hace 67 años. Lo he llevado conmigo todos los días desde 1958. Victoria continuó. Sé que no compensa nada, pero quiero que lo tengas. Ella le tendió la fotografía con manos temblorosas. Miré la foto y luego a estas 3 personas que compartían mi ADN, pero nunca habían compartido mi vida. Lo tomaré, dije finalmente. No porque cambie algo, sino porque cada niño merece saber de dónde viene. Sofía se movió a mi lado. Hay una cosa más, les dijo a Victoria, Ricardo y Jaime. La fundación tendrá su sede en Toledo, Ohio. Dorotea permanecerá en la junta, pero continuará viviendo su vida exactamente como ella elija, sin obligaciones familiares, sin expectativas, sin ataduras. Le sonreí a mi hija, comprendiendo lo que estaba haciendo. Ella se estaba asegurando de que yo pudiera aceptar su dinero para la fundación sin aceptarlos en mi vida. Y si alguno de ustedes quiere una relación conmigo, añadí, tendrá que ganársela empezando desde cero. Como cualquier relación familiar, debe basarse en el respeto, la confianza y el cuidado genuino. Victoria asintió entre lágrimas. Lo entendemos. Jaime todavía parecía como si hubiera tragado algo agrio, pero no protestó. Los trámites legales tardarían semanas en completarse, pero la conversación importante había terminado. Mientras Sofía y yo caminábamos hacia la puerta del invernadero, me sentí más ligera que en años. Encontré a mi familia biológica. Aprendí la verdad sobre de dónde venía y descubrí que a veces la familia que eliges vale más que aquella en la que naces. ¿Sabes qué es lo mejor? Le dije a Sofía cuando llegamos a nuestro coche de alquiler. Ella me sonrió. Esa mujer brillante y exitosa que todavía me llamaba todos los domingos. ¿Qué es eso, mamá? Ya tenía todo lo que necesitaba. Simplemente no me di cuenta hasta ahora. Nos alejamos de la mansión Ashworth, dejando atrás toda una vida de preguntas y llevándonos con nosotros la única respuesta que realmente importaba. El amor no se trata de sangre, ni de dinero, ni siquiera de tiempo.
Se trata de elegir estar presentes el uno para el otro todos los días. Y tuve la suerte de tener a alguien que estuvo ahí para mí desde el día en que nació. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.